Hay momentos en los que la vida se detiene en silencio, pero no es el silencio de la paz, es el silencio espeso de quien ha sido retirado del ruido. No por voluntad propia, sino por una fuerza mayor que desmantela lo conocido, suspende lo habitual y te lanza a un espacio donde todo parece deshabitado. De pronto, las voces que antes te acompañaban se desvanecen. Los vínculos se enfrían. El mundo exterior se sigue moviendo, pero tú, por dentro, has comenzado a hundirte en una pausa extraña. Y aunque parece soledad, aunque parece pérdida, hay algo en ese vacío que pulsa con un ritmo ancestral. Como si no fuera un castigo, sino un llamado sagrado. La mayoría de las personas cree que el aislamiento es sinónimo de fracaso. Que estar solo, que sentirse diferente, que no ser comprendido, es una especie de defecto personal. Pero lo que pocos saben es que, en los lenguajes del alma, el aislamiento no es exclusión. Es preparación. Es la retirada iniciática del alma que necesita escucharse sin intermediarios, sin estímulos, sin distracciones. En las profundidades de la psique humana, existe un símbolo antiguo, la cueva. Y en ella, los sabios, los héroes y los elegidos se adentran no para escapar, sino para renacer. Carl Gustav Jung lo entendía con claridad. Él sabía que muchas veces el alma debe ser retirada del colectivo no porque no pertenezca, sino porque necesita recordar quién es, antes de volver al mundo con un nuevo rostro. Tal vez tú estés viviendo eso. Tal vez no encuentres palabras para nombrarlo, pero lo sientas en la piel, en el cuerpo, en la energía que se apaga sin razón, en la extraña sensación de no estar en el lugar correcto, aunque todo parezca normal. Y entonces aparece la otra cara del exilio, el cuerpo. Porque cuando la mente ya no puede sostener lo reprimido, es el cuerpo quien empieza a gritar. No con palabras, sino con síntomas. Dolencias que no tienen explicación médica. Fatiga que no se cura con descanso. Insomnio que no responde a pastillas. Y detrás de todo eso, hay un mensaje. Una frecuencia. Un código simbólico que la mente no puede traducir, pero que el alma reconoce como propio. Es aquí donde surge una verdad que incomoda. Tal vez no estés enfermo. Tal vez estés despertando. Y como todo nacimiento, el proceso es incómodo, caótico, doloroso. Eckhart Tolle lo llama el vacío sagrado. Ese espacio intermedio entre lo que ya no eres y lo que estás a punto de ser. No es un lugar cómodo, pero es real. Es profundo. Y es necesario. Porque allí, en medio de la nada aparente, lo falso se desmorona. Y lo verdadero, esa parte intacta de ti que siempre ha estado esperando, comienza a asomar. Y sí, sé que este tipo de transformación no se celebra públicamente. No hay rituales visibles, ni ceremonias sociales para honrar a quien está siendo arrancado de su antigua identidad. Pero internamente, algo muy sagrado está ocurriendo. Algo que no se puede ver, pero se puede sentir. Porque lo que parece ser aislamiento, puede ser, en realidad, una preparación para volver al mundo con una conciencia más amplia, una presencia más profunda, una verdad más encarnada. Por eso, necesito hacerte una pregunta. No para que la respondas ahora, sino para que la lleves contigo como un eco interior. ¿Y si este aislamiento que vives no fuera una derrota, sino un portal oculto hacia tu verdad más íntima? Tal vez, solo tal vez, estás siendo separado del ruido no para quedarte solo, sino para recordar quién eres, sin las voces que antes te definían. No siempre se nota cuando el alma comienza a ser retirada del mundo. A veces, es tan sutil como una sensación constante de no pertenecer. Como una distancia que crece entre tú y los demás, incluso cuando estás rodeado de personas. Es como si tu energía comenzara a retirarse de los lugares donde antes te sentías cómodo. Nada en el exterior ha cambiado, pero algo dentro de ti ha dejado de encajar. Esa sensación de ver demasiado, de sentir demasiado, de entender lo que nadie está diciendo. Y entonces comienza la sospecha silenciosa, ¿será que hay algo mal en mí? Pero no. No hay nada mal. Hay algo iniciándose. Lo que estás viviendo tiene un nombre en los lenguajes profundos del alma, exilio invisible. No es el exilio físico de quien es echado a la fuerza, sino el exilio arquetípico del alma que comienza su transformación lejos de los ojos del mundo. Un llamado que no se anuncia, pero se siente. Es una retirada interna, silenciosa y simbólica. Como si una parte de ti ya supiera que necesita estar sola para recordar lo esencial. Y eso,
aunque duela, no es una caída. Es un signo. Carl Jung comprendió este proceso como parte del viaje hacia el self. El alma, para encontrarse, necesita separarse. Y muchas veces, esa separación se siente como abandono, como tristeza profunda, como un cansancio que no se cura con dormir. Pero es más que eso. Es el inicio de una transformación psicoespiritual que solo puede acontecer en la soledad fértil. Porque mientras estés demasiado involucrado con las expectativas del mundo, con las opiniones de los demás, con las máscaras del personaje, no podrás escuchar lo que tu alma quiere decir. Y quizás, desde pequeño, tú ya percibías eso. Tal vez fuiste el niño que se sentía diferente sin entender por qué. El que observaba el dolor ajeno con una sensibilidad que otros no compartían. El que necesitaba silencio, pero era empujado al ruido. Desde entonces, tu alma ha estado pidiendo un espacio sagrado. Un santuario interior donde pueda respirar sin juicio, sin exigencias, sin el peso de ser comprendida. Y cuando el momento llega, ese exilio invisible se manifiesta no como un castigo, sino como una pausa divina. Una pausa para volver a ti. Porque antes de que el alma pueda ser vista por el mundo, necesita ser reconocida por ti mismo. No con los ojos de la mente, sino con la mirada de quien atraviesa el desierto, y aún así, sigue caminando. Porque sabe, en lo más profundo, que hay algo esperando al final del silencio. Hay dolores que no caben en los diagnósticos. Molestias que no encuentran su causa en los exámenes, pero insisten, como susurros que el cuerpo no sabe cómo silenciar. Un nudo en la garganta sin palabras. Una presión en el pecho sin motivo aparente. Insomnio que no cede, fatiga que no se explica. ¿Y si no fueran enfermedades, sino símbolos? ¿Y si el cuerpo no estuviera fallando, sino comunicando lo que el alma ya no puede callar? Desde la mirada junguiana, el cuerpo es un espejo sagrado donde se proyectan las memorias que la mente no recuerda y el alma no ha podido procesar. Todo síntoma es una forma de lenguaje. Todo malestar, una carta sellada por el inconsciente. Y en esa carta no hay casualidades. Solo mensajes. Tensiones que en realidad son gritos antiguos. Dolores que son ecos de heridas emocionales sin cicatrizar. Y cuando el alma no encuentra canal para expresarse, es el cuerpo quien se convierte en oráculo. La psicología profunda ha observado que muchas dolencias tienen raíces que no son físicas, sino simbólicas. Un dolor de garganta que se repite puede hablar de una verdad que no ha sido dicha. Una rigidez en los hombros puede simbolizar una carga emocional heredada, sostenida por generaciones. Una crisis de ansiedad puede ser el alma empujando una puerta interna que se ha mantenido cerrada por demasiado tiempo. El cuerpo no traiciona. El cuerpo revela. Pero vivimos en una cultura que anestesia, que medicaliza antes de escuchar, que silencia los síntomas sin preguntar por su significado. Nos enseñaron a huir del malestar, pero no a comprenderlo, a temer al dolor, pero no a traducirlo. Y así, muchas veces, apagamos el fuego sagrado que podría habernos guiado a una transformación más profunda. Porque sí, el síntoma también puede ser un maestro. Uno que no viene a castigar, sino a despertar. En los caminos espirituales antiguos, el cuerpo siempre fue visto como un templo. Un espacio donde la materia y el espíritu se encuentran. Un altar viviente donde cada órgano, cada músculo, cada latido, tiene un significado más allá de lo biológico. Cuando el cuerpo se expresa a través del dolor, a veces está pidiendo que dejemos de ignorar al alma. Que miremos hacia adentro. Que escuchemos lo que duele, no para eliminarlo, sino para comprender por qué está ahí. Porque lo que no se escucha con el alma, el cuerpo lo grita. Y lo que no se honra como símbolo, termina repitiéndose como sufrimiento. Hay una herida que no sangra, pero arde. Una marca que no se ve, pero pesa. Y a veces, es justo esa herida la que señala el inicio de un camino distinto. No todos los que sufren son elegidos, pero todo elegido ha sido atravesado por una herida. En los antiguos mitos, el destino del iniciado no comienza con una bendición, sino con una fractura. Como Quirón, el centauro sabio, que solo pudo sanar a otros porque nunca pudo curarse del todo a sí mismo. La figura del héroe herido no es solo un relato mítico. Es una verdad psíquica, un patrón profundo en el alma humana. Jung lo entendía como un arquetipo, aquel que, a través del dolor, despierta. Aquel que es empujado al borde de sí mismo para poder encontrar lo que está más allá del ego. La herida se convierte en umbral. No se trata de glorificar el sufrimiento, sino de reconocer que muchas veces, es la ruptura la que abre paso a la revelación. En lo más íntimo de esa fractura, algo se activa. Una conciencia distinta. Una sensibilidad nueva. Quien ha sido tocado por el dolor profundo comienza a ver lo invisible,
a escuchar lo que otros no perciben. No porque sea superior, sino porque ha sido atravesado. Porque ha sido vaciado. Y en ese vacío, el alma comienza a recordar lo que el ego había olvidado. El dolor no lo elige todo, pero lo revela todo. Muchas veces, esa marca es invisible para el mundo, pero arde con fuerza dentro del cuerpo y del espíritu. Una tristeza sin causa. Una ansiedad sin nombre. Una sensación constante de no pertenecer. Y aunque parezca soledad, en realidad es una etapa del llamado. Un espacio donde la vieja identidad comienza a deshacerse, para que algo nuevo, algo más auténtico, pueda emerger. El mito nos recuerda que antes de la luz, hay noche. Que antes del encuentro con el propósito, hay una pérdida. Que antes del maestro, hay un exilio. Y es ese exilio interno, esa ruptura silenciosa, la que abre la puerta del alma hacia su verdadera dirección. No se trata de buscar la herida, sino de dejar de temerla. Porque en ella puede estar el símbolo más claro de tu transformación. La herida, cuando es escuchada, no destruye, revela. Y quien se atreve a mirarla sin huir, comienza a caminar no como víctima, sino como iniciado. Como aquel que, a pesar de haber caído, eligió mirar hacia adentro, y desde ahí, comenzar a despertar. Hay momentos en los que el alma es empujada al borde del mundo. Personas que de pronto se encuentran solas, como si todo lo conocido hubiera colapsado sin previo aviso. Relaciones que se disuelven. Caminos que ya no tienen sentido. Silencios que se vuelven insoportables. Y sin embargo, detrás de ese vacío aparente, algo sagrado se está gestando. Las grandes tradiciones espirituales han conocido este misterio. Siddhartha, antes de ser Buda, se sentó bajo la higuera en completa soledad. Jesús se retiró al desierto durante 40 días. Los chamanes ancestrales se alejaban de sus tribus para escuchar los espíritus en la oscuridad. No como castigo, sino como rito. No como abandono, sino como revelación. El aislamiento, cuando es auténtico, es la antesala de una metamorfosis. Desde la mirada junguiana, el retiro del alma no es un accidente, sino una necesidad profunda del self. El inconsciente nos separa de lo conocido no para castigarnos, sino para vaciarnos. Y en ese vaciamiento, lo que no era verdadero se cae. La identidad superficial, las máscaras, las lealtades falsas, todo comienza a disolverse. No porque hayas fallado, sino porque estás por nacer desde otro lugar. Lo que afuera se rompe, adentro se abre. Y esa apertura no es cómoda, pero es real. Porque el aislamiento revela lo que el ruido escondía. Y ahí, cuando ya no hay testigos ni aplausos, el alma puede por fin escuchar su propia voz. No la voz del deber, ni del miedo, ni de la aprobación. Sino la voz silenciada, la que estaba esperando que el mundo se callara para poder hablar. ¿Y si tu soledad no fuera un error? ¿Y si no estás siendo olvidado, sino convocado? A veces, el universo no nos aísla para alejarnos, sino para acercarnos. Para que volvamos a la raíz. Para que escuchemos el pulso sagrado que late debajo de todo. El mismo pulso que habita en los mitos, en los cantos antiguos, en los susurros del cuerpo. Ese que te llama a través del silencio, y que solo se revela cuando te atreves a no huir de él. En esa caverna interior, donde pareciera que todo se ha detenido, puede estar ocurriendo lo más importante, la muerte de una versión de ti que ya no era real, y el nacimiento lento, silencioso y sagrado, de una nueva forma de estar en el mundo. Una forma más fiel a lo que siempre fuiste, incluso antes de que el mundo te nombrara. A veces sientes un dolor que no puedes explicar. Una tristeza que no proviene de tu historia, pero que te atraviesa como si fuera tuya. Un cansancio en los huesos, una melancolía sin fecha, una culpa que nadie te enseñó a cargar. Y sin embargo, ahí está. Silenciosa. Persistente. Como un eco que no sabes de dónde viene, pero que no deja de resonar en ti. Carl Jung habló del inconsciente colectivo como un océano de símbolos y memorias que no pertenecen al individuo, sino a toda la humanidad. Somos mucho más que nuestra biografía personal. Somos herederos de una historia profunda, de voces antiguas, de vivencias no narradas que siguen vibrando en nuestro cuerpo como si buscaran ser reconocidas. Las memorias ancestrales no siempre llegan con palabras. A veces lo hacen a través del cuerpo. Una enfermedad que ningún médico puede explicar, una ansiedad que no responde a lo racional, un insomnio que se instala justo cuando más deseas descansar. Son mensajes que no provienen de lo inmediato, sino de lo profundo. Como si una parte de ti estuviera llorando por algo que ni siquiera viviste, pero que sí heredaste. La epigenética moderna comienza a confirmar lo que los sabios antiguos ya sabían: las experiencias emocionales de nuestros antepasados pueden dejar huellas en nuestra biología. El hambre, el exilio, la guerra, el abandono, la humillación,
Todo aquello que no pudo ser sanado en su momento puede buscar salida a través de ti. No como maldición, sino como oportunidad de redención. Y ahí es donde el aislamiento cobra otro sentido. Porque cuando el alma se aparta, también puede estar intentando limpiar una memoria. No solo la suya, sino la de todo un linaje. Estás sintiendo lo que nadie pudo sentir. Estás nombrando lo que fue silenciado por generaciones. Estás devolviendo dignidad a una historia que fue enterrada bajo la urgencia de sobrevivir. Quizás tu cuerpo no está fallando. Quizás se está recordando. Y en ese recuerdo hay una puerta. Porque lo que se hace consciente deja de dominarte en la sombra. Lo que se honra, deja de doler. Y lo que se escucha, puede por fin descansar. Entonces, el dolor sin causa aparente se vuelve un mapa. El llanto inexplicable se transforma en plegaria. Y la soledad se convierte en altar donde lo ancestral se sana a través de ti. No estás solo, estás acompañado por miles de voces que, a través de tu conciencia, por fin encuentran un hogar. En este camino espiritual tan lleno de luces prometidas, de frases bonitas y de fórmulas para vibrar alto, hay algo que muchas veces se pierde, el valor de la oscuridad. Esa parte de ti que no es luminosa ni radiante. Esa sombra que no sonríe en las fotos ni encuentra respuestas en los mantras. Esa herida que aún sangra por dentro mientras afuera finges estar bien. Juno dijo con fuerza, no hay individuación real sin confrontar la sombra. No puedes convertirte en quien eres realmente sin pasar por la noche. Sin mirar tus miedos. Sin habitar tus vacíos. Y, sobre todo, sin dejar de huir de ti mismo. Vivimos en una cultura que ha convertido el despertar en un espectáculo. Un desfile de afirmaciones y positivismo forzado que muchas veces no sana, solo disfraza. Porque hay un tipo de luz que no alumbra, ciega. Y hay un tipo de espiritualidad que no libera, silencia. No se trata de romantizar el dolor. Tampoco de quedarte atrapado en él. Pero sí de entender que esa oscuridad que tanto te incomoda tiene una función sagrada. Es el útero simbólico donde una nueva versión de ti está gestándose. Es el silencio previo al renacer. Es la tierra fértil donde lo viejo se descompone, para que lo verdadero pueda brotar. Tu aislamiento, tus noches en vela, tus lágrimas sin explicación, tu necesidad de silencio, no son fallas. Son síntomas de profundidad. Señales de que estás yendo más allá de lo superficial. De que estás dejando atrás el ruido para escuchar lo que siempre estuvo ahí, pero no habías querido ver. Porque el despertar real no se siente como una euforia. Se siente como una muerte suave. Como un desprendimiento de máscaras. Como una rendición interior. No es brillo, es verdad. No es certidumbre, es presencia. No es control, es entrega. Y en esa entrega, todo lo que parecía ser tu sombra, se convierte en semilla. Lo que parecía oscuridad, se revela como matriz. Lo que creías un error, era el portal. No estás fallando si te duele. No estás retrocediendo si te sientes solo. Estás cruzando un umbral que no todos se atreven a mirar. Porque solo quien ha caminado por su noche puede sostener de verdad su propia luz. Y tú, estás caminando. Aunque duela. Aunque nadie lo vea. Aunque aún no lo entiendas. Estás caminando. Y eso también es sagrado. Hay un tipo de silencio que no es ausencia, sino umbral. No es vacío, es matriz. No es desconexión, es regreso. Un silencio tan profundo que no se mide en decibeles, sino en símbolos. Un silencio que no te calla, sino que te revela. Cuando el alma ha sido por mucho tiempo ignorada, deja de gritar con palabras. Empieza a hablar con síntomas. Con cansancio. Con ansiedad. Con esa sensación de que algo no encaja aunque todo parezca bien. Y entonces, llega el silencio. No como castigo, sino como portal. Ese silencio no está vacío. Está lleno de lo que has evitado. De las voces que no te atreviste a escuchar. De las memorias que siguen vivas en tus células. De la sabiduría que tu cuerpo ha estado tratando de susurrarte sin descanso. Es ahí, en esa pausa profunda, donde el alma empieza a contar su historia. No la historia que aprendiste, ni la que otros esperan de ti, sino la historia real. La que viene desde antes de tu nombre. Desde antes de tu miedo. Desde antes de tu exilio. Por eso, ese silencio que a veces duele, también es medicina. No necesita respuestas. Solo presencia. No necesita ruido. Solo espacio. No necesita que hagas nada. Solo que estés. Una práctica sencilla, pero profundamente alquímica, es quedarte 5 minutos al día en silencio total. No como tarea, sino como ritual. 5 minutos sin estímulos. Sin pantallas. Sin música.
Solo tú, contigo. No para buscar algo, sino para dejar que lo que ya está, se muestre. En ese silencio, lo simbólico se activa. Lo corporal habla. Lo inconsciente se acerca. Y poco a poco, lo que parecía sombra empieza a ordenarse. Lo que parecía caos empieza a respirar. Porque a veces no necesitas entender. Solo necesitas escuchar. Y el alma, cuando es escuchada de verdad, comienza a sanar. No con fórmulas. No con lógica. Sino con la profunda ternura de quien, al fin, ha regresado a casa. Ese silencio que duele, es también el que te cura. No es el final. Es el umbral. El lugar donde dejas de huir de ti mismo, y comienzas a habitarte. Hay un momento en el camino del alma en que todo afuera parece cerrarse. Puertas que no se abren. Personas que se alejan. Lugares que ya no resuenan. Un exilio que, aunque no elegido, se vuelve inevitable. Y sin embargo, no es castigo, es alquimia. La tradición hermética lo expresa con claridad. Como es adentro, es afuera. Si el mundo te excluye, tal vez es porque hay partes internas esperando ser incluidas. Si la vida te silencia, quizá es para que escuches lo que dentro de ti ha estado gritando desde hace años. El aislamiento, cuando es sostenido con conciencia, se convierte en un crisol. Una cámara simbólica de transformación. El alma, igual que el plomo en la alquimia, necesita pasar por el fuego del silencio y la soledad para convertirse en oro. No es fácil. Porque duele. Porque toca memorias antiguas. Porque confronta a ese yo construido para agradar, encajar, pertenecer. Pero precisamente ahí, en esa herida de exclusión, está la posibilidad de integración. No con el mundo. No con los otros. Sino contigo. Tu cuerpo lo sabe. Por eso se contrae. Por eso se tensa. Por eso se fatiga. Está conteniendo historias que no han sido escritas. Emociones que no han sido nombradas. Sabiduría que no ha encontrado palabras. Una disciplina simbólica puede ayudarte a abrir esa puerta, escribir lo que el cuerpo grita. No desde la mente. No desde el juicio. Sino desde la escucha. Dejar que la garganta cerrada hable. Que el pecho apretado diga su verdad. Que el insomnio cuente sus secretos. Convertir dolor en lenguaje. Síntoma en símbolo. Exilio en integración. Cuando nombras tu sombra, la redimes. Cuando abrazas tu herida, la transformas. Cuando dejas de luchar contra el aislamiento, empiezas a habitarlo. Y lo que antes era exclusión, se vuelve iniciación. Lo que parecía castigo, se revela como camino. Porque el elegido no es aquel que nunca fue apartado. Es aquel que, al ser apartado, no se rompe, se reinventa. Desde adentro. Desde lo más profundo. Desde lo que nadie ve, pero que al final, sostiene todo. Hay un silencio que no es ausencia, sino cuna. Un espacio donde el alma deja de gritar hacia afuera, y comienza a susurrarse hacia adentro. Ese es el umbral del verdadero despertar. No el ruido de las respuestas rápidas. No la luz que todo lo quiere resolver. Sino la penumbra donde el ego se disuelve, y el ser comienza a emerger. Carl Jung lo sabía, nadie se encuentra sin antes perderse. La individuación no es una meta, es un proceso. Uno que exige atravesar la noche oscura del alma, esa región donde el alma se quiebra no para morir, sino para soltar las máscaras que nunca le pertenecieron. El cuerpo, en ese tránsito, no es un obstáculo. Es un mapa. Una brújula que señala las zonas donde la vida ha dejado marcas. Dolor físico que es dolor simbólico. Fatiga que es resistencia interna. Insomnio que es memoria no escuchada. El cuerpo no traiciona. El cuerpo grita cuando el alma ha sido silenciada. Alan Watts decía, tú no vienes al mundo, tú surges de él. Y quizás por eso el aislamiento duele tanto, porque creemos que nos separa. Pero lo que en realidad hace es revelarnos nuestra conexión más antigua. Aquella que no depende de vínculos externos, sino del pulso profundo de estar vivos. De ser uno con el todo. Lo que hoy parece una exclusión, mañana puede revelarse como entrenamiento. Una especie de pacto secreto entre tu alma y la vida. Un tiempo de retiro simbólico, no para huir, sino para recordar. Para recordar quién eres cuando nadie te mira. ¿Qué sostienes cuando todo se ha ido? ¿Qué verdad vive en ti cuando el mundo deja de aplaudir? Porque el elegido no es quien no sufre. Es quien transforma su dolor en sabiduría. Quien convierte su aislamiento en alquimia. Quien abraza su sombra y, en ella, encuentra luz. No para brillar hacia los otros, sino para sostenerse a sí mismo, incluso cuando todo lo demás se apaga. Y entonces, en ese silencio sostenido, en ese vacío habitado,
el alma recuerda su origen, y lo que parecía el fin, se revela como inicio.